crees que Isaac va a tomar el lugar de Julio César en la música, estás muy equivocado. Entro por ti, tú dices algo. Tú te quedas en la troca y si ves algo raro te pelas, pero no te bajas, ¿me entendiste? ¡Quietos, hijos de la fregada! ¡Me los quiebro! ¡Tú mataste a mi primo! ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Qué pasó? Te dije que Te iban a robar a Manara. Mateo ya pasó por ella. Si lo que quieres es dinero, te lo voy a dar. ¡Pero déjame en paz! Mateo anda intenso con su hermana. ¿Quiere que haga algo? Igual asusta a mi hermana, para que entre en cintura. Sí. ¿Qué le pasa, es imbécil? Ven, vamos a otro lado. Yo creo que mejor me llevas a mi casa, ¿no? ¿Segura? Ok. Te traje un tequilita. No me gusta que andes de chismosa. No me gusta que hablen a mis espaldas, y menos con mis hermanas. Perdóname. Me preocupo mucho por ellas, ya son muchos años. No te queda lo de madrastra preocupona. Y menos como Julia. Yo la voy a guiar. ¿Cómo no puedes manipular a Manara, ahora quieres usar a Julia? ¿Eso quieres? Me dijo que la vas a llevar a Monterrey. Mira, si Manara no me va a apoyar con Rafael, Julia me va a hacer el quite con don Ernesto. Necesito el apoyo de los sindicatos, cueste lo que cueste. Tú dices que vas a cumplir sueños, pero lo único que haces es hacer pesadillas. Suéltame. Perdón. Porque te extraño, te extraño, te extraño. Por dentro estoy bajo fuego cruzado. Y en esta guerra que llevo en el pecho, intento ganar, pero salgo perdiendo. Estoy en el medio de un fuego cruzado. Yeah, de eso es que estoy hablando. Me gusta, me gusta. ¿Sabes qué? Vamos a hacerla ahora, la hacemos sin voz. Okay. Se la enviamos de una a Mateo, a ver qué le parece. Tú a ver si no piensas, ¿verdad? No, porque tú sabes que lo va a escuchar Rafa Zavala, mano. ¿Y cómo se lo vas a mandar por un tablet? Brother, ya deja eso, mano. Llama a Mateo, dile que deje de estar siendo tan macete y que nos ponga en un estudio a grabar. ¿Qué es lo que le pasa? Nos va a hacer quedar mal enfrente de unos grandes, brother, y yo no estoy para eso. Es una maqueta, Diego. Exacto, bro. Pronto Mateo la apruebe, vamos y la grabamos en el mejor estudio de Houston. Pero ahora mismo Mateo nos necesita aquí. De esa actitud ya, brother. ¿Qué actitud tú quieres que yo tenga, ah? ¿Cuánto más falta para que nos pongan otra balacera? ¿Ah? ¿Tú te crees que eso se va a quedar así? Ya los mexicans tienen el cuerpo del primo y llenaron de plomo uno de los Treviños. ¿Qué tú te crees que va a pasar? A mí Mateo me prometió que esto no vuelve a suceder, pero tú quieres ir, arranca. Para. ¿Qué pasa? Ey, ¿qué pasa, brother? Tranquilo. Déjalo. ¿Pueden parar de discutir ya, mano? Pues que así no vamos a terminar la canción. Mateo nos delegó que hiciéramos la música de la primera canción en homenaje a su hermano. Gracias. Ustedes saben la magnitud de eso. Mira la mitad del vaso medio lleno. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pero nos vemos en el homenaje a don Ernesto, ¿no? Ay, acuérdate de mandarme la pista que hicieron tus amigos. Yo te la mando. Te prometo que voy a estudiar todo lo que me dijiste. Yo sé. Uy, mi vuelo todavía sale en un buen rato. ¿No quieres ir a dar una vuelta o enseñarme tu casa o algo así? Yo creo que mejor otro día. Otro día.
también, mano, tú también. Siempre poniéndome a mí de negativo. Ustedes dos a mí nunca me entienden. No, Diego, yo sí te entiendo, papi, pero lamentablemente no estamos solos en esto. Mira, mañana yo hablo con Valentín y con Básico y así todos presionamos junto a Mateo, ¿me entiendes? Exacto. Y yo te prometo que de esto, por lo menos, sacamos un trabajo grande de ahí. Para la cima, papi. Ya. No hay quien nos... Dale, dese un abrazo y dese un besito. Que mira, yo ni voy a mirar. Dese un besito. Que ustedes pelean, pero ustedes se aman. Dejen el drama y vamos a hacer música. Dale. Vamos a empezar desde arriba. Dale, ponlo sin el trance, ponlo sin el trance. No, vamos a hacerlo desde arriba. Dale, dale. 3, 4, porque te extraño, te extraño, te extraño. Es que antes de verte, te escuché. Y ahora que te tengo enfrente, que puedo tocarte, solo puedo pensar en una sola cosa, que no quiero soltarte. Como que te gusta mucho este tipo, ¿no? Ese es mi asunto. Mi asunto es que a Rafael no le va a gustar que te metas con él. Son socios. No voy a arriesgar mis relaciones. Ay, hermanito. Desde que me metiste en tu juego, ya no son tus relaciones. Ahora son nuestras relaciones. Necesito el apoyo de los Zavala para lanzarme. No quiero problemas en mi candidatura. Sí lo entiendes, ¿verdad? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Tú crees que no me di cuenta que fue tu perro guardián el que casi atropella a Mateo? Pero te lo juro, que tú le pones un dedo encima y no me va a importar que seas mi hermano. Te voy a denunciar con la policía y para callarme la boca me vas a tener que matar, como seguramente hiciste con David. ¿Llevaste a Belinda a hacerse una ecografía? Ya te fue con el chisme. ¿Dónde está ella? Ya se fue. ¿Por qué no piensas antes de hacer las cosas? ¿Dónde se la hicieron? ¿Tú sabes el riesgo al que exponemos a mamá si esto cae en malas manos? A mi mamá y a la imagen de Julio César, idiota. Mira, a mí no me estés gritando ni me estés sermoneando. Yo sé perfectamente qué es lo que tú quieres. Estás aprovechando que es un caos esta familia. Tienes una guerra de poder conmigo. ¿De qué me hablas? ¿Guerra de poder? Isaac, por favor. Te conozco perfectamente. Sé que andas detrás de mi papá metiéndole ideas en la cabeza, criticando a Julio César, criticando a Mateo, porque ellos sí tienen talento y tú no. Talento. ¿Estoy diciendo mentiras? La única que no es una mentira aquí es que tú y yo chocamos de toda la vida. Mucho cuidado conmigo. Si me pongo a investigar en qué estás metido, se te va a caer tu teatrito. Como usted diga, mi doc. Mejor ponle Julio César el ángel cornudo. Eso vende más. Y ponle la letra más grande. Nuestra testigo estrella. Abre. Buenas noches. Soy la abuela de Victoria Aguilar. ¿Quería verme? Sí, señora. Antes de cualquier otra cosa, quería decirle que no sabe cuánto lamento lo de su nieta. Siéntese, por favor. Usted no tuvo piedad para mostrar la foto del cadáver en primera plana. Ay, señora. Los periodistas nos debemos a las exclusivas. No es nada personal. La cité para ofrecerle la oportunidad de tomar revancha por lo que le pasó a su familia. Además de ganarse un dinerito. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Decir que su nieta antes de morir le dijo que Belinda Guerrero andaba con varios hombres, además de Julio César. Pocas palabras que lo corneaba. Con tal de que sufra la rata esa por lo que destruyó a mi nieta, hago cualquier cosa. Enciende la cámara. Mamá, eso es normal. ¿Me puedes ayudar a levantarla, por favor?
Vamos, mamita. Un esfuerzo más. Muchas gracias, perdón. Sí, mamá, también eso es normal. Épale, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó aquí? Güerita, ¿qué pasó? Estoy en un ataque de hipertensión, pero vamos a intentar todos estar tranquilos, ¿sí? ¿Pero te sientes bien? Sí, es que me da mucho coraje. Todo el escándalo. No lo respetan ni muerto, de veras. ¿La puedes llevar a su cuarto, por favor? Antes de ir al hospital, prefiero estabilizarla. Vamos, papá. Yo tengo aquí todo el equipo. ¿Ahorita subo, sí, ma? Sí. ¿Qué habla? Muchas náuseas, pero... Cuidado, ¿eh? ¿Viste lo que causaste, idiota? Está en todas partes. Periódicos, revistas, redes sociales. La abuela de Victoria dice que ese hijo no es de Julio César y ahora todo el mundo está hablando mal de Belinda y de él. A ver. ¿Cuándo le hiciste una ecografía? A ver, antes de que esta te vaya con el chismecito, yo hice esas ecografías con Belinda. ¿Cuál es el problema o qué? Pues... ¡No! ¡Oigan! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Suelta! ¡Oigan! El primero que le levante la mano al otro se las da conmigo, ¿entendido? Voy a ver a mi mamá. ¿Me pueden explicar cómo fregado se filtró esto? Gabriel, le mandé un email con las fotos de cómo va todo con el homenaje a Don Neto. Luego los veo. Y bueno, ya que está en la computadora, espíe en las revistas online el escándalo que les reventó a los Solar esta mañana. Eso nos va a traer mucha audiencia. Mire, sé que está enojado conmigo por lo que le dije a su hija. Esta es mi payola por varios meses. Perdóneme, patrón. Mire, si quiere le armo una fiesta privada, así muy chula, con unas muchachonas que nos envían las disqueras. No. Eso es para locutores, como tú. Yo prefiero el dinero, no en especie. Te agradezco el gesto del dinero. Eso demuestra el respeto que me debes tener. Patrón. ¿Qué pasó? Habla, hombre. Al del video le dicen el básico. Y ese vato fue el que mató a mi hermano. Vamos a dejar que la policía haga su trabajo. Y que nos lo traiga. Es más, échale ese dinerillo a los perros. Aunque no nos lo traigan, de todas maneras, Mateo nos lo va a pagar. Sí, patrón. Con permiso. Por cierto, tú lo conoces, ¿no? Lo conozco desde que no era nadie. Es el mismo que encubrió a su hermano cuando engañaron a su hija. Pregúntale a este imbécil que hace las cosas sin decirnos, ven. ¡Ya, párenle! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Sabes qué fue lo que hice? Fue tratar de curarle esa depresión que tiene mi mamá. O sea, lo del embarazo fue de chispazo que me enteré. Porque ni ni me querían decir. Te vas a hacer la víctima, güey. Ah, ¿no? Ya, párenle. Es increíble que ustedes estén aquí peleando. Su madre ya enferma. ¿La quieren matar o qué? ¿Que no se dan cuenta que con todas estas broncas lo único que provocan es empeorar la imagen de su hermano, caramba? ¿No entienden? Estamos organizándole el tributo, su homenaje. Ya estoy hasta la madre de mi mujer y de mi papá. Yo quiero independizarme. Por eso te quiero preguntar cómo van nuestros negocios. Muy bien. Plan de medios en marcha que te incluye. Me gusta que digas nuestros negocios. Suena bien. Éntrale a todo conmigo y no vas a necesitar de nadie. Gracias. Yo quería preguntarte otra cosa. Porque quiero callarle la boca a Itzel. Quiero saber si tú puedes conseguir drogas. De las legales, obviamente. Yo te las consigo. Ya tú sabrás. Bueno, ¿y quieres que te ayude con Manara? Ya te dije que es complicado. Puedo presionar, pero Manara es dura. No, a ver, no. Yo sé. Yo sé cómo conquistar a una mujer. Yo sé que tu hermana va a caer tarde o temprano. Con quien quiero que me ayudes es con Mateo. ¿Quieres que lo mate? No quiero que lo mates. Quiero que le metas un sustito por traidor. Que se arrepienta de haber nacido y que regrese a la calle de donde viene él y toda esa bola de mugrosos. Tus deseos son órdenes, mi rey. Yo sí puedo mantener un pacto de caballeros contigo. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.